Bienvenidos a este subvideo tutorial Arduino desde cero. Cero es cero. Hay personas que compran el Arduino, ya sea el Arduino Milenova, el Arduino Uno, el Arduino Leonardo, el Mega, el Due o cualquier Arduino y quieren trabajarlo por primera vez o lo quieren ensayar. Lo primero que la gente pregunta y que ha sido como el boom en los correos que siempre me llegan es que la pregunta es ¿cómo instalo Arduino? ¿Cómo trabajo con él por primera vez? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo configuro? En este momento en mi computador se encuentra instalado el Arduino, pero vamos a mirar cómo lo descargamos. Entonces en internet digitamos arduino.cc, entonces lo voy a colocar en YouTube, así la página arduino.cc. Le damos clic, se carga la página, luego clic en download, bajamos y encontramos dos tipos de IDE para Windows. En mi caso tengo Windows 8, puede ser XP, 7. Entonces aquí tenemos el instalable, que es este Arduino, y aquí tenemos el Windows ZIF. Lo que vamos a hacer es darnos doble clic en cualquiera de ellos y los vamos a descargar. Les voy a indicar las dos versiones. Esta versión que tengo aquí es el ZIF, que ya descargué, ya lo descomprimí y aquí está la carpeta de Arduino. Luego ejecutamos Arduino. Entonces, para que funcione, tenemos que tener en nuestro computador deshabilitado cualquier puerto o COM virtual para evitar problemas con el puerto serial. Yo ya publiqué un tutorial de Arduino desde cero, pero no indiqué algunos pasos. Entonces, conecto el Arduino Leonardo al computador por primera vez. Entonces, vamos a verificar. Vamos clic en propiedades, administrador de dispositivos, y aquí dice que Arduino Leonardo. Como lo podemos ver, hay un error, o sea, no está conectado. Entonces le damos clic derecho, actualizar el software de controlador, buscar controlador en el equipo, examinemos y voy a buscar en el escritorio donde tengo la carpeta. Entonces Arduino 1 y driver. Y luego le damos clic en aceptar. Siguiente. Y perfectamente ya se instaló Arduino Leonardo. Aquí donde dice puertos COM y LPT no debe haber ningún otro puerto. Puede ser Bluetooth o lo que sea, no puede haber más. Entonces aquí ya está el COM 9. Luego nos vamos a nuestra carpetica y ejecutamos esta. Este es el ejecutable de Arduino. Le damos doble clic. Damos clic en herramientas y escogemos tarjeta Arduino Leonardo. Puerto serial COM, escogemos el COM 9, que es el COM que nos ha habilitado. Luego de esto vamos a hacer nuestra primera programación, nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo, aquí ya está listo para ensayar nuestro Arduino. Entonces podemos, sin saber programación ni nada por el estilo, podemos jalar el ejemplo básico. Ejemplo, basic, y aquí dice blink. Y este archivito lo vamos a cargar. Entonces para compilarlo le damos clic en verificar. Luego vamos a cargar el archivo, le damos clic cargar. Este archivito lo que hace es prender y apagar un LED. Ahorita lo vamos a hacer de forma manual. ¿Sí? Este ya está preestablecido y le damos cargar. Este va a prender el LED de la tarjeta. Este ejemplo es para personas que no tienen ni idea qué es Arduino, ni siquiera saben cómo va a funcionar su Arduino. Luego que acaban de hacer eso, dice carga terminada. Verificamos físicamente nuestro Arduino y nuestro Arduino tiene que estar parpadeando un pequeño LED. Ese LED es el que nos está indicando que nuestro Arduino ya está funcionando. ¿Sí? Entonces nosotros podemos modificar el Arduino, los pines de configuración de Arduino, y podemos utilizarlo o hacerlo trabajar en los pines que nosotros queramos hacerlo funcionar. Entonces aquí podemos observar cómo mi Arduino está trabajando, está prendiendo, prende y apaga un LED. En este momento no le van a colocar atención a todos los cables que hay ahí, no
no es mi interés explicar qué está haciendo, simplemente que estamos prendiendo y apagando un sencillo LED. Ahora sí miremos qué hace el blink. Lo vamos a hacer desde cero. En el primer tutorial yo expliqué la estructura básica. Entonces voy a Setup, que siempre tiene que ir. Abrimos llaves y cerramos llaves. Y los corchetes. Entonces aquí en Voice Setup es donde vamos a hacer la configuración de todos los pines, ya sean entradas o salidas. La instrucción se llama Pin Mode. Entonces escribimos pin en mayúscula la M y automáticamente se coloca en rojo. ¿Por qué se coloca en rojo? Porque son palabras reservadas. Hay unos blogs internos dentro de Arduino que se llama keyword, y keyword me permite colocar estas palabras en rojo para diferenciarlas de las palabras convencionales. Entonces en pin mode nosotros colocamos punto y coma. Vamos a colocar qué pin voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar el pin 12, coma, output en mayúsculas, y estoy configurándolo como salida. Si voy a configurar otro pin, un ejemplo, vamos a colocarlo pin mode, punto y coma, y será configurado como entrada. Entonces sería input. Hasta ahí solamente he configurado los pines, ya sea como salida o ya sea como entrada. Estos tutoriales los puede encontrar perfectamente en la página de internet. Entonces nos vamos a la página y aquí vamos a buscar esa palabra, pin mode. Ya encontramos lo que es pin mode. Dice en la página en español de Arduino: configura el pin específico para comportarse como entrada o salida. Mira la descripción de esta descripción como los pines digitales y más información. Entonces aquí tenemos la sintaxis: es pin mode, el pin que voy a utilizar, y el modo va a ser entrada o va a ser salida, como lo dice acá, input de entrada o como output. Entonces aquí podemos observar un ejemplo que dice que es la primera etapa que yo estoy realizando. Esta es una forma, que es colocar el pin de el pin 12 y como salida. Hay otra manera que es como la que está haciendo aquí, que es redefinir los pines. La redefinición de pines se hace antes del Voice Setup. En C se debe programar ya sea un pin como entero, como float, como long. Entonces un pin entero una variable entera es aquella de 8 bits. Entonces no puede superar 255. Como estos bits, o sea, estos pines no vamos a superar esos valores, simplemente los vamos a mantener dentro de ese rango, no hay ningún problema. La voy a definir como entera. Quiere decir que voy a manejar valores positivos, enteros, 1, 2, 4, 8. No voy a manejar números decimales ni nada por el estilo. Entonces voy a redefinir el pin 10. El pin 10 se llamará LED. Es igual a 10. Entonces aquí estoy diciendo que el LED será igual al pin 10, punto y coma. Aquí en este ejemplo lo están tomando con el pin 13, pero eso no hay ningún problema. Nosotros podemos redefinir los pines como queramos. Esta función es la misma. Entonces copiamos aquí y en vez de que diga 11, ahora ya no va a ser, sino es el pin 10, pero el 10 ahora se llama LED. Entonces aquí le colocamos LED y podemos utilizarlo así, LED, o podemos utilizar los pines. Esas son las formas como nosotros podemos programar o configurar la entrada o salida de un Arduino. Luego pasaremos a realizar que el LED se prenda o se apague. En este caso solamente voy a hacer que se quede encendido. Colocaremos Digital Write. La W en mayúscula. Haremos llaves, cerramos llaves. Voy a tomar el pin 12 que estaba utilizando. El pin 12, coma, ya es output, es salida. Por tanto, yo puedo colocarlo que esté en estado alto o bajo. Entonces va a estar en alto, es estado high. Entonces es estado alto. Y aquí colocamos dos barras inclinadas. Significa que vamos a colocar un comentario. Entonces todo el programa se divide en la ejecución del código,
lo que son las instrucciones y lo que son los comentarios. Hasta ahí ya tengo que un pin va a estar alto, pero eso, si yo lo dejo ahí, no va a funcionar. Entonces, para que un programa funcione, tiene que estar dentro de un bucle, dentro de un ciclo, para que se repita. Y Arduino no es la excepción. Entonces, void loop, abrimos llaves, y acá, después de este digital, cerramos la llave. Primero, hice la configuración de los pines. Segundo, hice lo que yo quiero que haga los pines. En este caso, quiero que ese pin esté en alto. Digamos que también quiero que el pin del LED que acabo de crear también esté en alto. Entonces no es pin 12, sino LED. Entonces, mire, hay dos formas. Uno, colocando número, o dos, renombrando el pin como tal. En este caso se llamó LED desde el inicio. Ahí lo que estoy haciendo es que el LED se prenda y quede encendido. Y si hacemos eso, esa sería la primera práctica que nosotros podemos utilizar para trabajar nuestro pequeño Arduino. No importa el Arduino que sea, así podemos ensayar y en la parte práctica podemos colocar resistencias y LED. Aquí le vamos a colocar el pin 13 por una razón. Voy a coger y voy a cambiar este código, vamos a guardar y lo voy a guardar en el escritorio y se llamará LED y vamos a mirar que nuestro Arduino ahora queda con los pins encendidos. Entonces compilamos, verificar, dice compilación terminada, luego vamos a cargar el archivo. Hay Arduinos que se pegan porque el Arduino Leonardo ya no trae integrado FTDI. Entonces él lo que hace es mandarle un pulso de reset, lo conecta y lo vuelve a desconectar. En este momento ya quedó cargado el archivo. Les voy a indicar con la cámara cómo ha quedado cargado y cómo quedó el LED ahora encendido. Mire, ahora el LED está completamente encendido, ya no parpadea como estaba haciéndolo al inicio. Si yo en vez de colocarle aquí, en esta función, en vez de que diga hide, le coloco low en mayúsculas, el LED estará ahora apagado. Entonces le damos compilar o verificar, está bien, y lo cargamos. Entonces se pueden dar cuenta, mire cómo comienza a parpadear, pero porque está cargando el código. Luego, mire, ya no está funcionando nuestro pequeño LED. Se quedó completamente apagado. Si yo quiero que se prenda y se apague, entonces copiamos esta instrucción que está en estado bajo. Luego aquí le colocamos high, que era la primera instrucción que teníamos. Aquí vamos a colocar un tiempo. El tiempo en Arduino se trabaja con delay en minúsculas. Delay, abrimos corchetes, punto y coma, nunca se olviden de punto y coma al final. Y vamos a hacer un pequeño tiempo, simplemente 30 milisegundos. Esto ya es milisegundos. Verificamos y cargamos. Ahí está cargando el archivo. Y ahora lo vamos a copiar aquí bajito, me olvidé de este también para que prenda y apague, para que dé el efecto de que está prendiendo y se está apagando. Verificamos y compilamos. Mírenlo cómo alcanza a parpadear súper rápido. Coloquémosle 80 para verificar el efecto. Estoy aprovechando el LED de Arduino, el LED que ya trae incorporado, para evitarme hacer conexiones externas. Recuerden que este es mi primer contacto con Arduino y quiero verificar cómo funciona. Ahí podemos observar cómo está parpadeando el LED. Y si quiero más tiempo, entonces le voy aumentando 100, 200, hasta el tiempo que yo desee. Este es el primer contacto con Arduino y estas son las primeras instrucciones básicas que usted debe manejar para trabajar por primera vez con Arduino. Con esto podemos hacer juegos de luces, algo muy sencillo. Aquí podemos colocar, por ejemplo, más LED del pin 12, 13, el 11, el 10, el 6.
mejor dicho, desde el 1 hasta el 13 podemos colocar LED. Y recordemos que los puertos o pines análogos, que son configurados como analog 1, analog 2, los podemos utilizar como entradas digitales. En la parte práctica, estos son los pines que yo puedo utilizar, tanto de la derecha como los de la izquierda. Espero que este tutorial les haya gustado. En el próximo tutorial de Arduino básico miraremos otras instrucciones, como lo que son los condicionales, for, if, while, y haremos algunos ejemplos respecto a ellos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo tutorial.